Hubo un tiempo en que las motocicletas no eran el producto de un comité de marketing obsesionado con los informes trimestrales y las normativas medioambientales Euro 5. Fue una era dorada, una época en la que ingenieros de manos callosas y ojos brillantes competían en una sola cosa: ver qué máquina resultaba ser más resistente que la vida misma. En aquellos años no existía el concepto de obsolescencia programada, ese destino cruel donde una moto se convierte en chatarra apenas termina su garantía. No había intervalos de servicio cada 3.000 kilómetros ni sensores de plástico frágiles capaces de transformar tu montura en un montón de hierro muerto por un simple error de código o una gota de lluvia en el conector equivocado. Las máquinas se forjaban para un mundo hostil, donde las carreteras eran la excepción y el taller más cercano podía estar en otro continente o simplemente no existir. No eran solo medios de transporte, eran tu único billete de ida y vuelta a través del infierno. Las motos de entonces no necesitaban manos delicadas de mecánicos con guantes blancos. Les bastaba una gota de aceite, un vaso de gasolina dudosa y tu propia terquedad para seguir avanzando donde la tierra misma suplicaba clemencia. Hoy vivimos en la era de lo desechable, la era del progreso de plástico. Las motocicletas modernas se han vuelto increíblemente inteligentes, rápidas y obedientes, pero han perdido algo fundamental: la capacidad de ser eternas. La electrónica decide hoy por ti cuándo acelerar y cuándo frenar. El ABS corrige tus errores y los mapas integrados te dicen dónde tomar un café latte. Pero, ¿qué pasaría si este capullo digital estallara de repente? ¿Qué pasaría si mañana desaparecieran las gasolineras impolutas, los concesionarios oficiales y el Internet estable? En ese caos, solo quedarían ellas, los ídolos de hierro de la fiabilidad, nacidos para no romperse jamás. Aquellas a las que no les asusta el invierno nuclear, ni la falta de mantenimiento durante décadas, ni el olvido en un granero húmedo bajo una montaña de trastos viejos. Estamos acostumbrados a admirar la velocidad, idolatramos la potencia bruta, pero hoy rendiremos homenaje a la divisa más rara y valiosa en el mundo de los mecanismos: la inmortalidad absoluta y sin filtros. Hoy recordaremos las 10 mulas de carga más indestructibles de la historia de la humanidad. Motocicletas que separaban a los que solo posan frente a los bares los fines de semana de aquellos que están dispuestos a viajar hasta el fin del mundo y más allá, sin llevar nada en el bolsillo más que fe en el metal y un par de llaves oxidadas. Estas máquinas no tienen modo lluvia, sport o track, solo tienen un modo: sobrevivir y vencer. Si no sabías en qué vehículo embarcarte para cruzar la selva amazónica o en qué huir de un apocalipsis global, estas leyendas te darán la respuesta. Japoneses, alemanes y americanos se enzarzaron en su propia Guerra Fría, la guerra por el derecho a ser llamado el mecanismo más resistente del planeta. Y de ese fuego surgieron auténticos titanes. Abróchate el casco, porque empezamos este descenso a un mundo donde el hierro era honesto y la fiabilidad era la única religión verdadera. Número 10. Honda Super Cup. Si la humanidad tuviera un símbolo mecánico oficial, debería ser este pequeño, modesto, pero absolutamente inmortal mecanismo. La Honda Super Cup no es solo una scooterette, es el mayor triunfo del pensamiento de ingeniería sobre las fuerzas del caos y la entropía. Cuando Soichiro Honda la creó en 1958, no buscaba velocidad ni prestigio. Su objetivo era crear algo que quepa en la mano, y algo que sea imposible de destruir, incluso por el dueño más salvaje y descuidado. Y, maldita sea, creó una máquina que sobrevivirá al recuerdo mismo de nuestra especie. La Super Cup es la leyenda sobre cuyos hombros se construyó la economía de continentes enteros. En Asia, esta moto sustituyó a todo: camiones, autobuses, sedanes familiares. Se cargaba con 5 personas, se le ataban cadáveres de animales, se transportaban materiales de construcción de media tonelada y su diminuto motor horizontal apenas emitía un rítmico latido, como si se burlara de las leyes de la física. Su motor de 4 tiempos, refrigerado por aire, es un himno a la simplicidad llevado al absoluto. No hay nada superfluo en él. Cada pieza ha sido pulida por décadas de producción masiva. El sistema de lubricación está diseñado de forma tan genial que incluso con niveles de aceite críticamente bajos, las piezas siguen recibiendo el mínimo de protección necesario mediante el salpicado. El embrague es centrífugo semiautomático, una obra maestra que permite cambiar de marcha sin maneta en el manillar, perdonando los errores más atroces de los novatos. El mundo conoció los verdaderos límites de la Super Cup cuando el equipo de Top Gear decidió someterla a una ejecución pública. Vaciaron todo el aceite del motor y lo rellenaron con aceite de cocina usado de una freidora. La moto anduvo. La cargaron de tal manera que el chasis de acero debería haberse partido bajo un peso
peso que triplicaba el suyo propio. Siguió andando. Al final, simplemente la arrojaron desde la azotea de un edificio de varios pisos. Después de que ese bulto de hierro golpeara el asfalto, cubierta de cicatrices y abolladuras, el presentador simplemente se acercó, enderezó el manillar con el pie y pateó el arranque. ¿Y qué creen? Arrancó, a la primera. Funcionaba tan suavemente como si acabara de salir de la línea de montaje en Suzuka. En ese momento, el mundo comprendió. La Supercab no es un transporte, es un virus mecánico de fiabilidad que no se puede erradicar. Puede funcionar con combustible de una calidad que mataría a una Superbike moderna antes de que llegara al cilindro. Su pistón seguirá moviéndose incluso si dentro del cilindro, en lugar de lubricante, hay arena, barro y las lágrimas de la competencia. Se han vendido más de 100 millones de unidades, más que cualquier otro vehículo en la historia, incluidos el Ford Model T o el Volkswagen Beetle original, y la mayoría de ellas siguen en funcionamiento, cumpliendo su trabajo diario en las aldeas más remotas de Vietnam o Indonesia. Si pasado mañana llegara el fin del mundo, por las calles desiertas de las ciudades solo circularían cucarachas y personas sobre una Honda Supercab. Es una máquina que no pide tu respeto, se lo toma por derecho propio gracias a su vida infinita. Cuando compras una Supercab, no compras solo dos ruedas, compras un trozo de eternidad empaquetado en un simple cuerpo de acero. Número 9. Kawasaki KLR 650. Si la Honda Supercab es el insecto inmortal, la Kawasaki KLR 650 es la cucaracha blindada en el mundo de las grandes aventuras por carretera. La llaman el tractor, la maza y el dinosaurio. Y en cada uno de estos apodos hay una admiración sincera de quienes la han visto trabajar allí donde los mapas se terminan. Aparecida en 1987, esta motocicleta se congeló en el tiempo durante más de 30 años. Mientras la competencia introducía frenéticamente chasis de aluminio, inyección electrónica de combustible y complejos sistemas de estabilidad, Kawasaki seguía forjando este monumento de acero. ¿Para qué cambiar lo que ya ha alcanzado la cima en su simplicidad brutal y primitiva? El corazón de la KLR 650 es un enorme motor monocilíndrico de 651 centímetros cúbicos. No hay delicadeza en él, no hay ternura. Vibra de tal manera que se te podrían caer los empastes de los dientes fuera de la carretera, y su sonido recuerda al funcionamiento de un viejo generador diésel industrial. Pero ahí reside su magia. Es una monocilíndrica que no conoce la palabra imposible. La KLR 650 se convirtió en la opción número 1 para los viajeros solitarios de la vuelta al mundo, precisamente porque se puede reparar en medio del desierto de Gobi con un trozo de alambre, cinta aislante y una piedra pesada. En la comunidad de propietarios existe un auténtico culto al doohickey, una pequeña pieza en el mecanismo del tensor de la cadena del eje de equilibrado que se suele cambiar por una reforzada nada más comprarla. Y esa es, quizás, la única debilidad sistémica de esta bestia de hierro. Todo lo demás en ella está diseñado con un margen de resistencia que hoy parece absurdo. El chasis tubular de acero, simple como un raíl de tren, aguanta cualquier caída sobre las rocas. El plástico de los carenados no se rompe con los golpes, simplemente se dobla y se cubre de cicatrices de guerra de las que el dueño se siente más orgulloso que de cualquier trofeo. Los marines de los Estados Unidos valoraron tanto el potencial de este chasis que encargaron una versión especial, la M1030M1, que funciona no solo con gasolina, sino también con diésel y combustible de aviación JP-8. Si el ejército de Estados Unidos confió a esta moto la vida de sus soldados en las arenas de Irak, ¿qué más pruebas de fiabilidad necesitas? En el asfalto parece torpe, en las curvas es pesada, y sus frenos más bien sugieren la posibilidad de detenerse que realizarla realmente. Pero en cuanto el asfalto termina, la KLR 650 se transforma en un rompehielos imparable. Puedes tirarla a un río profundo, sacarla una hora después, vaciar el agua del cilindro, secar el filtro de aire en una hoguera y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Le importa un bledo la calidad de la gasolina, le importa un bledo la regularidad del mantenimiento. Puedes olvidar cambiarle el aceite durante 10 o 15.000 kilómetros extra y ella solo gruñirá con su enorme pistón, pero seguirá arrastrándote a ti y a tu equipaje a través de piedras, vados
y arenas. Es el viejo perro fiel que puede ser gruñón y feo por fuera, pero morirá por ti, o mejor dicho, te sobrevivirá, sin haber llegado a saber qué es una reparación general. La KLR 650 es la máquina para quienes no necesitan pantallas digitales brillantes, sino la certeza absoluta de que volverán a casa desde cualquier punto del planeta, incluso si las carreteras en él han sido borradas por los vientos de la historia. Número 8. Yamaha SR400. En un mundo donde todo tiende a volverse más complejo, la Yamaha SR400 se erige como un peñasco inamovible de puro sentido común. Esta motocicleta es un fósil viviente que se negó rotundamente a extinguirse por los caprichos de la moda pasajera. Lanzada en 1978 como una versión de carretera simplificada de la legendaria XT500, se mantuvo en producción durante más de 40 años prácticamente sin cambios. Es la única moto en la historia moderna que, hasta el último día de su producción oficial, no tuvo motor de arranque eléctrico por principios, solo pedal de arranque, solo tu pierna, tu voluntad y tu carácter contra la compresión de hierro de un corazón de acero. La SR400 es la encarnación de la filosofía japonesa de la belleza en la simplicidad y la honestidad absoluta. Un cilindro, dos válvulas, refrigeración por aire. No hay radiadores que puedan gotear, no hay bombas de agua que puedan fallar, no hay cableado complejo. Es una máquina despojada de todo lo superfluo, libre de la cáscara del marketing moderno. Arrancar esta moto es un ritual sagrado que separa a los transeúntes casuales de los verdaderos adeptos de la mecánica. Tienes que encontrar la marca en la pequeña midilla de la culata, apretar la palanca del descompresor, bajar suavemente el pedal y asestar un golpe preciso y medido con todo el peso de tu cuerpo. Si lo has hecho bien, el motor cobrará vida con un rugido noble y seco que resuena en el pecho. No es solo el arranque de un motor, es un apretón de manos con el mecanismo, un reconocimiento de respeto mutuo. ¿Por qué está en nuestra lista de inmortales? Porque la SR400 es el estándar de la honestidad mecánica. Su motor es tan simple y fiable que su vida útil en manos normales parece infinita. En Japón, estas motos a menudo se heredan de padres a hijos, y lo único que cambia tras décadas de uso es la capa de pátina noble en las tapas de aluminio del cárter y el brillo del cromo. Se convirtió en la base para miles de proyectos de personalización en todo el mundo precisamente por su fenomenal indestructibilidad. Puedes desmontarla hasta el último tornillo en la mesa de la cocina, volverla a montar y arrancará como si solo la hubieras apagado un minuto. Los propietarios de SR400 cuentan leyendas sobre cómo estas motos arrancaban después de 10 años a la intemperie sin ninguna conservación. Todo lo que necesitaban para volver a la vida era gasolina fresca, una bujía nueva y una limpieza del carburador. En esta moto no hay cerebros electrónicos que puedan quemarse por un cortocircuito. No hay docenas de sensores que puedan fallar por la humedad o la vejez. Es mecánica pura y primaria, el triunfo del acero sobre los chips de silicio. En carretera, la SR400 no te dará el empuje frenético de una deportiva moderna. No será la primera en salir de un semáforo, pero te dará algo mucho más valioso, la sensación de una conexión absoluta, casi física, con la máquina. Es una moto para quienes aprecian las sensaciones táctiles, el olor a gasolina y la fidelidad a las tradiciones. Mientras los juguetes de plástico modernos se pudrirán en los vertederos de electrónica en apenas 5 años, por la imposibilidad de reparar una placa de control, la SR400 seguirá golpeando rítmicamente con su único pistón, recordando al mundo que la calidad de verdad no necesita una actualización anual de software. Nació para trabajar eternamente y lo hace con la elegancia de un viejo maestro que conoció el secreto de la inmortalidad el siglo pasado. Es la elección de quienes entienden que la verdadera fiabilidad no necesita publicidad. Simplemente te permite viajar hoy, mañana y dentro de 50 años sin mirar atrás. Continuamos nuestra inmersión en este panteón de fierro y gloria, donde el tiempo no es un enemigo, sino un testigo que confirma la grandeza de lo que fue bien construido. Si en el bloque anterior hablamos de los supervivientes urbanos y de los soldados universales, ahora ha llegado el momento de invocar a aquellos que forjaron su reputación en el fuego de las pruebas más extremas y despiadadas que la naturaleza puede ofrecer. Estas motocicletas no son simplemente fiables, son redundantes hasta el absurdo. Fueron concebidas en aquella bendita era en la que los ingenieros todavía tenían el poder de sobredimensionar cada componente, ignorando las quejas de los contables que hoy dictan la sentencia de muerte de la durabilidad. En un mundo donde cada gramo de peso se ahorra a costa de la solidez, estos 4 jinetes del apocalipsis mecánico cargan con quintales de acero honesto y aluminio pesado.
No necesitan sensores de presión, suspensiones electrónicas que se bloquean al primer bache serio, ni complejos mapas de motor. Solo necesitan tu voluntad, un tanque lleno y un horizonte que se pierda en la eternidad. Estas son las máquinas que se convirtieron en sinónimos de la palabra indestructible, en los rincones más hostiles del globo, desde las arenas calcinantes del Sáhara hasta los pasos de montaña congelados del Pamir. Son las motos que no solo te llevan a tu destino, sino que te garantizan que volverás, incluso si el mundo que dejas atrás se ha convertido en cenizas. Número 7. Honda XR 650L. Si el desierto infinito tuviera una encarnación mecánica, una forma física hecha de metal y furia, sería sin duda la Honda XR 650L. En los círculos de los verdaderos profesionales del off-road y los buscadores de aventuras más desquiciados, a esta máquina se la conoce como The Big Red Pig, el gran cerdo rojo. Y ese apodo no es una burla, sino el más alto honor que se puede ganar en el barro y la arena. Nacida en 1992 como la heredera civil de los prototipos de competición más brutales de Honda, la XR 650L fue la respuesta a una pregunta muy simple. ¿Puede una moto ganar la legendaria Baja 1000 el sábado y llevarte al trabajo el lunes sin pedir más que una limpieza de cadena? La respuesta fue un rotundo sí, que ha resonado durante más de 3 décadas. Hoy, mientras otras marcas retiran modelos cada 2 años, la XR sigue ahí, imperturbable, lista para humillar a cualquier enduro de alta tecnología con su simplicidad primitiva. El corazón de esta bestia es un motor monocilíndrico refrigerado por aire que es un monumento a la resistencia. En pleno siglo XXI, rodeados de normativas euro y sistemas de refrigeración líquida ultracomplejos, Honda sigue fabricando un motor que confía únicamente en el viento que golpea sus aletas de aluminio. No hay radiadores que una rama pueda perforar en mitad de la selva. No hay anticongelante que pueda derramarse tras una caída sobre rocas afiladas. No hay bomba de agua que pueda fallar en el peor momento posible. Es potencia primordial contenida en un cilindro masivo. Su sistema de lubricación por cárter seco, donde el propio chasis de la moto actúa como reserva de aceite, permite que el motor funcione en casi cualquier ángulo, asegurando que la vida siga fluyendo por sus venas mecánicas, incluso en las situaciones más precarias. La XR 650L no se conduce, se usa para asaltar la realidad. Es alta, pesada y ruda, exigiendo fuerza física de quien se atreve a montarla, pero a cambio te otorga una sensación de invulnerabilidad absoluta. Se cuentan historias de motores que cocinaron su aceite en las dunas más profundas del Sáhara, bajo un sol que derretía el espíritu, y aún así, la XR siguió latiendo, paso a paso, hasta sacar a su jinete del infierno. Es una herramienta de supervivencia que no entiende de modas ni de obsolescencia. Si buscas una máquina que puedas lanzar desde un helicóptero y luego simplemente sacudirle el polvo para seguir tu camino, esta es tu única opción real. Número 6. Suzuki DR650. A la sombra de las grandes batallas mediáticas entre Honda y Kawasaki, siempre ha estado él, erguido y silencioso. El Suzuki DR650. Sus devotos lo llaman cariñosamente The Doctor, el Doctor, y es el nombre perfecto para un mecanismo que cura cualquier duda sobre la fiabilidad. No grita su potencia a los 4 vientos, no busca portadas de revistas ni intenta parecer un depredador agresivo. Simplemente hace su trabajo, sanar tu sed de aventura y rescatarte de las situaciones más desesperadas. Desde 1990, el DR650 ha permanecido como la navaja suiza definitiva del mundo de las 2 ruedas. Es probablemente el aparato más equilibrado y versátil de la santa trinidad de las 650 japonesas. Mientras otros complicaban sus diseños, Suzuki mantuvo la receta del éxito para aquellos que planean irse muy lejos y por mucho tiempo. El secreto de la inmortalidad del Doctor reside en su sistema SAQS, Suzuki Advanced Cooling System.
Los ingenieros razonaron de forma magistral. Si el aire no es suficiente en el tráfico pesado y el agua es demasiado vulnerable, usaremos la sangre del motor. Un radiador de aceite masivo y chorros internos que bañan continuamente el fondo del pistón hacen que este motor sea prácticamente imposible de sobrecalentar. Es elegancia técnica oculta bajo una piel de acero casi tosca. El DR650 perdona todo. ¿Olvidaste cambiar el aceite a tiempo? Seguirá rodando otros 2000 kilómetros sin una queja. ¿Llenaste el tanque con una mezcla dudosa en una gasolinera perdida en los Andes? Toserá un par de veces, pero te llevará sobre el paso de montaña como si nada hubiera ocurrido. Es la elección predilecta de los viajeros transcontinentales porque no hay una sola pieza en él que confunda a un herrero de pueblo. Ajustes de válvulas por tornillo, un carburador de la vieja escuela y el mínimo absoluto de conexiones eléctricas. Es una moto que puedes desmontar y volver a montar en completa oscuridad con apenas un par de llaves. Su chasis es un esqueleto de acero que no teme a las vibraciones ni a las sobrecargas de equipaje pesado. El DR650 no es tan alto como la XR ni tan voluminoso como la KLR. Es el punto medio perfecto, la máquina que no te fallará cuando el mundo comience a desmoronarse a tu alrededor. Es el viejo sabio que no necesita hablar alto para demostrar que puede sobrevivir a todos los demás. Número 5. BMW R80G/S. Antes de que las siglas GS se convirtieran en el símbolo de una computadora gigante sobre dos ruedas para caballeros adinerados, significaban el triunfo de la mecánica pura sobre la naturaleza salvaje. A finales de los años 70, BMW estaba a punto de cerrar su división de motocicletas por falta de visión, hasta que un grupo de ingenieros fanáticos creó, casi en secreto, la R80G/S. Esta moto no solo salvó a la marca bávara, sino que inventó por sí sola la categoría Maxi Trail. Pero lo más importante es que se convirtió en el estándar de la fiabilidad alemana, una de las que hoy se cuentan leyendas en cada rincón del planeta. Fue una máquina creada en una era donde la palabra plástico no existía en el vocabulario de BMW y donde cada solución técnica se pensaba para durar un siglo. La base de esta inmortalidad es el motor boxer refrigerado por aire, conocido mundialmente como Airhead. Sus cilindros sobresalen hacia los lados como los puños de un boxeador de peso pesado, listo para una pelea de bar. Esta es, quizás, la mejor configuración de la historia para lograr la máxima durabilidad. Refrigeración perfecta por el flujo de aire directo y un acceso ridículamente fácil a cualquier componente vital. En esta moto puedes cambiar una junta de culata o ajustar las válvulas en mitad de un campo de pasto, simplemente apoyando la moto sobre un costado. No tiene cadena que engrasar o tensar bajo el polvo del camino. Solo un eje cardán macizo encerrado en un brazo de acero. Es una transmisión diseñada para sobrevivir al propio chasis y a varias generaciones de dueños. La R80G/S se cubrió de gloria en el infierno del París-Dakar, donde pilotos como Hubert Oriol demostraron que la ingeniería alemana podía soportar torturas que destruirían cualquier otra cosa hecha por el hombre. No había fallos de sistema ni errores de software, solo mecánica pura y una electricidad tan simple como una linterna de guerra. Podías romper una tapa de balancines contra una roca, sellarla con jabón o soldadura en frío y recorrer otros 10.000 kilómetros. Era un tractor de lujo, capaz de devorar autopistas y asaltar dunas con la misma terquedad. Hoy las viejas Airheads valen más que muchos modelos nuevos, y no es por nostalgia, sino por el reconocimiento de que la R80G/S fue la cima de una era donde las cosas se hacían para siempre. Número 4. Harley Davidson Sportster con motor Evolution. Muchos motociclistas criados con máquinas japonesas suelen bromear sobre la fiabilidad americana, pero cuando el tema de conversación es el motor Evolution, o simplemente Evo, las bromas se detienen en seco. Aparecido en 1986, este motor no solo rescató a Harley Davidson de una quiebra inminente,
sino que se convirtió en el símbolo mundial de la robustez industrial de los Estados Unidos. Y la Sportster, equipada con este corazón de hierro, se transformó en el Springfield de las motocicletas, un arma sencilla, pesada y eterna. Fue la primera Harley que dejó de marcar su territorio con aceite y empezó a devorar millas ignorando el paso de las décadas. El diseño del motor Evo es un triunfo del conservadurismo mecánico. Válvulas accionadas por varillas, refrigeración por aire, enormes volantes de inercia y camisas de hierro en cilindros de aluminio. No hay una sola pieza frágil en su arquitectura interna. Hasta el año 2004, estos motores se montaban de forma rígida directamente al chasis, sin soportes de goma, lo que convertía a la moto en una extensión de tu propio esqueleto. Las vibraciones eran viscerales, reales, pero esa falta de puntos de unión complejos hacía que la construcción fuera monolítica. No hay nada que se pueda romper porque, por ley de física, todo es demasiado macizo para fallar. Una Sportster Evo es una moto que puede quedarse años bajo la lluvia, oxidándose lentamente en un patio, y aún así arrancar al primer intento en cuanto le conectas una batería con vida. Su vida útil, incluso con el mantenimiento más negligente y bárbaro, supera fácilmente los 200.000 kilómetros sin necesidad de abrir el motor. Es una moto de hierro, en el sentido más literal del término. En una época donde los chasis modernos se rajan ante el primer impacto serio, el espinazo de acero de la Sportster parece una constante universal. Los customizadores la aman no solo por su estética, sino porque este motor perdona cualquier intervención. Puedes forzarlo, puedes alimentarlo con la peor gasolina de la frontera, puedes cruzar el desierto de Arizona a 50 grados a la sombra, y el Evo seguirá marcando su ritmo rítmico de potato potato, sin mostrar fatiga. Es el martillo americano, diseñado para clavar millones de kilómetros en el asfalto caliente, año tras año, dueño tras dueño, sin pedir tregua ni rendirse jamás ante el tiempo. Llegamos al tramo final de este viaje épico a través de las décadas del genio de la ingeniería humana. Hemos alcanzado la cima, el Olimpo sagrado de la inmortalidad mecánica, donde residen aquellos cuyos nombres los mecánicos pronuncian con un respeto casi religioso, y a veces con una pizca de tristeza, porque estas máquinas simplemente los dejan sin trabajo. Si los héroes de los bloques anteriores eran increíblemente fuertes y resistentes, los tres finalistas no son solo motocicletas, son auténticas deidades mecánicas que han vencido al tiempo y al desgaste. En un mundo donde todo, desde tu smartphone hasta los cimientos de tu casa, parece diseñado para romperse, pudrirse o convertirse en polvo, estos titanes se erigen como monumentos inamovibles de una era en la que la calidad era una cuestión de honor personal para el ingeniero, y no una cifra en el informe de un contable. Prepárate, porque ahora vamos a hablar de los que han sido oficialmente reconocidos como inmortales. De aquellos que recorren millones de kilómetros, cambiando de dueño 10 veces, pero manteniendo la pureza virginal de su corazón de acero. Este es el final donde las leyendas se convierten en verdades absolutas. Número 3. Honda Goldwing GL1100/GL1200. Antes de que la moderna Honda Goldwing se transformara en un lujoso transatlántico de 2 ruedas con airbags, sistemas de audio de alta fidelidad y marcha atrás, era una guerrera de la carretera ruda, pesada e increíblemente resistente. A principios de los años 80, los modelos de las series GL1100 y GL1200 establecieron el estándar de oro de la fiabilidad que, aún hoy, 4 décadas después, ninguna motocicleta de turismo en el mundo ha logrado superar. No era solo comodidad para viajar, era un monumento mecánico creado con un único objetivo: devorar el espacio de continentes enteros, ignorando el clima, la calidad de las rutas y el paso de los años. La llamaban el coche de 2 ruedas, y no era una exageración, especialmente cuando se trataba del recurso fenomenal de su planta motriz. En aquellos años, los ingenieros de Honda aún no conocían la palabra compromiso, solo conocían la palabra perfección. En el corazón de la ala de oro de aquellos tiempos se encontraba un motor boxer de 4 cilindros con refrigeración líquida.
Era una verdadera obra maestra de la ingeniería redundante. Los ingenieros lo diseñaron con tales márgenes de seguridad que incluso hoy estos motores siguen funcionando con una suavidad de seda que envidiarían las motos premium nuevas. El centro de gravedad bajo la hacía estable como una roca, y los taqués hidráulicos de las válvulas, en el modelo GL1200, convirtieron el mantenimiento en una mera formalidad. Nunca más tuviste que abrir la culata para hacer ajustes. Añade a esto un potente eje cardán, protegido del polvo y la suciedad, que no requería atención durante décadas. Era la máquina para quienes querían conducir hacia el horizonte y no volver en mucho tiempo, sin preocuparse en absoluto por dónde se encontraba el taller más cercano. Existen casos documentados oficialmente en los que Goldwings de estas primeras series han recorrido 500, 700 e incluso 900.000 kilómetros sin una sola apertura del motor para una reparación mayor. En los foros de propietarios de larga distancia viven leyendas de motos que han superado la marca del 1.000.000 de millas. Piensa en esa cifra. Es una distancia equivalente a 2 viajes a la Luna y de regreso, realizada sobre 2 ruedas. Este motor no teme a los sobrecalentamientos críticos. Ignora los lubricantes de mala calidad y se ríe en la cara del tiempo. Simplemente susurra con sus pistones mientras el mundo alrededor cambia y envejece rápidamente. Si hoy encuentras una vieja Goldie en un granero abandonado, cubierta de telarañas centenarias, ten por seguro que tras limpiar los carburadores y poner una batería fresca, arrancará al primer intento y te llevará al otro lado del mundo sin siquiera notar que estuvo parada 20 años. Es la motocicleta que demostró a la humanidad que el verdadero lujo puede ser eterno si en su base reside un hierro honesto e impecable. Número 2. Honda Africa Twin XR-V 750. Si alguna vez en tu vida has pensado seriamente qué única motocicleta te llevarías a una isla desierta o al epicentro de una catástrofe global, la respuesta correcta solo puede ser una: la Honda Africa Twin XR-V 750. Esta moto no solo fue creada por ingenieros, nació en el fuego abrasador y las arenas infinitas del rally más cruel del planeta, el París-Dakar. Lleva en sus venas la sangre pura del legendario monstruo de competición NXR 750, que durante 4 años seguidos no dio a sus rivales ni una sola oportunidad de victoria. Cuando en 1990 apareció la versión civil XR-V 750, el mundo recibió la herramienta todoterreno más fiable jamás diseñada por el hombre. La llamaban la Reina de África, pero para quienes han pasado por el infierno con ella, era y sigue siendo el único dios en el que vale la pena creer. El corazón de la África es un motor V-Twin que es físicamente imposible de destruir por métodos humanos convencionales. Fue diseñado con un único objetivo: funcionar con la mezcla más horrible y sucia que en África Central llaman erróneamente gasolina, en condiciones donde el polvo infernal y el calor extremo matan todo lo vivo en cuestión de horas. La única pieza que teóricamente podía fallar en esta moto en 30 años de uso era la económica bomba de combustible, que los viajeros expertos cambiaban por una de vacío antes de salir del garaje. Todo lo demás, acero, aluminio y el genio de los maestros japoneses, fue creado para la vida eterna. Sus radiadores están protegidos por rejillas masivas como si tuvieran que resistir un fuego directo, y su chasis de acero no conoce la fatiga del metal ni siquiera tras miles de saltos en las dunas. La Africa Twin XR-V 750 es una motocicleta que por principio no reconoce ningún obstáculo. Su suspensión simplemente no nota los baches profundos donde se hunden sin rastro los crossovers modernos, y su motor lleno de par continúa empujándote hacia adelante incluso cuando parece que todas las esperanzas de rescate se han perdido. Es la moto en la que la gente ha dado la vuelta al mundo 2 o 3 veces seguidas sin llevar en el equipaje nada más que un juego de bujías de repuesto y una lata de aceite. En el duro mundo del auténtico enduro, el nombre Africa Twin es un sinónimo absoluto de la palabra inmortalidad. No intenta parecer tecnológica,
No necesita sensores de inclinación ni modos de conducción. Su único modo es siempre adelante, pase lo que pase. Si eres el afortunado poseedor de una máquina así hoy, debes saber que tienes un tesoro mecánico incalculable que con el tiempo solo se revalorizará. Porque las imitaciones de plástico modernas nunca, bajo ninguna circunstancia, podrán repetir esa reserva colosal de resistencia que los ingenieros de HRC pusieron en cada tornillo de esta gran leyenda. Número 1. Honda CB750 Nighthawk 750. Y aquí estamos. Y hemos llegado a la cima absoluta de nuestra lista. Si tuviéramos que elegir una sola motocicleta en la historia de la humanidad que personificara el concepto sagrado de fiabilidad, sería ella, la Honda CB750. Pero no cualquier modelo de esta larga dinastía, sino precisamente su corona, la versión Nighthawk o la posterior europea 750. Es el triunfo absoluto del concepto de la motocicleta japonesa universal, UJM. Es el punto máximo de la ingeniería, tras el cual la industria mundial comenzó un declive irreversible hacia la complejidad, la fragilidad y la dependencia de las computadoras. Esta motocicleta es la pesadilla personificada para los dueños de centros de servicio y vendedores de repuestos, porque simplemente se niega a romperse, en absoluto, para siempre. ¿En qué reside el secreto de esta inmortalidad absoluta? En una simplicidad genial y cristalina llevada a su conclusión lógica. El clásico tetracilíndrico en línea refrigerado por aire es una arquitectura probada por millones de kilómetros. Pero en esta versión final, los ingenieros de Honda añadieron un único detalle que inscribió a la moto en el libro de la eternidad: los taqués hidráulicos de las válvulas. Esto significa solo una cosa: nunca más en la vida tendrás que ajustar las válvulas. Nunca. Simplemente cambias el aceite y los filtros según el manual, y este motor funciona durante décadas manteniendo sus características de fábrica, su silencio y su potencia. No tiene cadenas de distribución que se estiren ni bombas de agua que goteen. Es pura energía de acero primordial. La CB750 es un auténtico AK-47 sobre dos ruedas, solo que hecho con precisión japonesa. Su motor de 4 cilindros es, probablemente, el motor más equilibrado, silencioso y duradero jamás creado por la mano del hombre. Funciona tan suavemente que podrías poner una moneda sobre el tanque y no se caería. En Europa y Japón, estas motos sirvieron durante décadas en unidades policiales, escuelas de conducción y servicios de mensajería, acumulando kilometrajes fantásticos en el régimen de uso más brutal bajo el mando de miles de novatos. Y sobrevivieron allí donde cualquier otra técnica se rendía en un mes. La CB750 perdona cualquier pecado técnico: aceite olvidado, la gasolina más barata, almacenamiento invernal bajo el cielo. Simplemente te acercas a ella una mañana de primavera, presionas el botón de arranque y cobra vida instantáneamente, como si la hubieras apagado hace 5 minutos. Es una máquina para quienes quieren conducir hoy, mañana y dentro de 50 años, sin preocuparse por lo que hay bajo el tanque. Es el acorde final en la historia de la verdadera calidad. Bonus. Yamaha TW200. No podíamos terminar esta lista sin dejarte un pequeño pero sumamente importante bonus. Conoce a quien llaman en el mundo de las motos el burrito de 2 ruedas o el tractor agrícola con esteroides. La Yamaha TW200. A primera vista parece ridícula, casi de juguete, debido a sus ruedas desproporcionadamente enormes y gruesas. Pero no dejes que la apariencia te engañe. Estás ante uno de los mecanismos más longevos, capaces e imperturbables jamás fabricados en serie. La TW200 sale de la línea de montaje desde 1987 prácticamente en su estado original, sin ningún cambio serio en su diseño. ¿Por qué? Porque Yamaha creó la mula perfecta. Su motor monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos tiene una relación de compresión tan baja y está tan poco estresado que su vida útil mecánica parece infinita. No sabe ir rápido, no sabe saltar obstáculos como una moto de cross, pero es capaz de avanzar lenta pero firmemente
allí donde cualquier África o KLR se hundiría irremediablemente. Sus enormes neumáticos de baja presión le permiten literalmente flotar sobre arena profunda, nieve blanda y barro denso, como si fuera asfalto perfecto. Es el martillo de los carpinteros. Puedes tirarla por un barranco, levantarla, sacudirle la tierra y seguir adelante. Conclusión. Estas 10 leyendas de hierro no son solo una lista seca de especificaciones. Son un epitafio a la gran era en la que confiábamos nuestras vidas a las máquinas, y las máquinas nos pagaban con décadas de servicio impecable y honesto. Hoy, cuando compramos una moto nueva brillante, compramos solo el derecho temporal de usar tecnología moderna. Pero cuando te subes a una de estas 10 máquinas, entras en una unión sagrada con la eternidad misma. Sí, las motos modernas son más rápidas, tecnológicas y seguras gracias a la electrónica. Pero nunca tendrán esa alma de hierro que se forja con décadas de funcionamiento ininterrumpido en las condiciones más duras. No tienen esa reserva de metal honesto que permite a la técnica sobrevivir al cambio de generaciones, gobiernos y dueños. Estas 10 mulas de carga indestructibles son los últimos mohicanos. Son el recordatorio de que la verdadera libertad no puede depender de la versión de software de tu unidad de control o de la presencia de Wi-Fi en el tablero. La verdadera libertad es cuando sabes con absoluta certeza: tu amigo de acero arrancará y te llevará adelante, incluso si el resto del mundo se detiene de repente. Amamos la velocidad, adoramos la adrenalina, pero lo que realmente valoramos en este mundo es la lealtad. Y estas motocicletas son los seres más leales de acero y aceite jamás creados. Separan claramente a quienes solo posan frente a la cámara de quienes conocen el precio de la verdadera aventura en el fin del mundo. Al final, no importa qué tan rápido puedas acelerar, importa si podrás llegar al final y regresar. Y con estos 10 héroes llegarás sin duda alguna. Y si quieres saber sobre aquellas máquinas locas que eran lo opuesto a la fiabilidad, sobre aquellas fabricantes de viudas que intentaban matar a sus dueños en cada curva, haz clic aquí y mira nuestro vídeo sobre las motos más peligrosas de la historia. Quédate con nosotros, valora la técnica de verdad y recuerda, el acero no miente. Nos vemos en las rutas que nunca terminan.